jueza dijo que la detención de Jorge Glass fue ilegal y arbitraria. Solo con esa declaración él debió haber sido puesto en libertad. Y con el pronunciamiento de la jueza, ya debió haber sido puesto en libertad. Pero no, lo dejan preso. O sea, dijo que era arbitraria, pero que va a tener que permanecer todavía en la roca. Esa fue la decisión. Y es contradictorio. O sea, los abogados que revisen eso, es contradictorio. La detención es arbitraria e ilegal, pero te quedas preso. Pero más allá de eso, si Jorge Glass es alguien que tiene que responder a la justicia ecuatoriana, obviamente la justicia tiene el derecho de poder periciar la información que está en los dispositivos. Llevan cerca de 7 años con el caso de la reconstrucción. Manaví es una bastión de la Revolución Ciudadana. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se dio el terremoto, por primera vez en la historia, hubo todo un gabinete liderado por el presidente de la República, el vicepresidente y todos los ministros en territorio. No importaba si habían réplicas, si podía derrumbarse un edificio, estuvimos con la gente. Usted recorre mi provincia y la gente es tan agradecida porque nadie se quedó en la calle botado. Hicimos campamentos para que todos vayan a un campamento donde había seguridad, atención para niños, alimentación, todo. Aquellas personas que prefirieron quedarse en una carpa en su propiedad, no fueron a los campamentos, y eso ya no lo podíamos obligar, pero se garantizó la vida, la seguridad de la gente. Luego, al año del terremoto, nosotros hicimos proyectos habitacionales para reubicar de los campamentos a viviendas dignas a esa gente. Se hizo, usted recorre mi provincia y va a encontrar en cada rincón las casas que se construyeron en terreno propio para aquellos que perdieron su vivienda. Luisa, me queda claro ese aspecto, pero lo último, perdón, que sí es importante esto. Esa ley que salió es ley para la reactivación productiva. ¿Por qué va Jorge Glass preso por la reconstrucción? Porque se hizo el Parque Las Vegas. Pregúntenle a los manavitas y portovejenses lo que significa el Parque Las Vegas. Es una zona de riesgo, es una zona que si usted no hacía allí un parque, probablemente luego empezarían a edificar, pero no solo eso, necesitábamos que la gente que se quedó sin sus seres amados porque murieron y que perdieron sus viviendas, sus pertenencias, necesitábamos que tengan trabajo, ponerles un plato de comida en la mesa. Y por eso es la reactivación productiva y todas las obras que se empezaron a hacer para que la gente tenga trabajo. Luisa, tal vez fue en su momento, pero en estos momentos hay incluso algunos vecinos, y he tenido la oportunidad de visualizar esto, que todavía no tienen casa, que después del terremoto, después de que todas las edificaciones se acabaron por completo, han tenido que vivir todavía en carpas, en condiciones que terminan siendo insalubres. Y fíjese, hablemos de eso. Hay gente que no puede tener su casa propia, que no pudo tener su casa propia, porque sí había que presentar unos documentos. Había un mínimo de requisitos que era, por ejemplo, que tú demuestres que esta propiedad es mía para poder yo como Estado construirte ahí tu casa. Y muchas de esas propiedades estaban en litigios por herencias o eran personas que vivían allí y no tenían el título de propiedad y no se pudo llegar a concluir. En mi mismo pueblo, en Canuto, hubo una persona a la que la visité, pero ella vivía años en ese sitio, pero no tenía un título de propiedad y no le pertenecía sino a otros. No le pudimos hacer la casa. Y hay muchísimos casos como esos, pero son una pequeña minoría que de miles de casas que tú construyes, sí se te puede quedar una pequeña parte en la que no se lograron hacer esas casas por diferentes razones, pero es eso lo que sacan. Saquen los conjuntos habitacionales, saquen los miles de... No hay casas en estos momentos. Pero por supuesto, usted vaya a Las Brisas en Pedernales, vaya a Bahía, vaya a Chone, hay conjuntos habitacionales inmensos, donde hay más de 400 familias en un conjunto habitacional que hicimos. Yo le puedo hacer llegar el detalle de los conjuntos habitacionales. Y el dinero de esas casas que no se pudieron construir porque no les pertenecía directamente a las personas que perdieron sus viviendas. Vamos ¿Dónde está ese dinero? Es la pregunta perfecta.
¿dónde está el dinero de la reconstrucción? Y yo les recuerdo, queridos ecuatorianos, estuvimos al frente de la reconstrucción un año y en ese año hicimos lo que no han hecho en estos 7. El dinero lo tiene el gobierno nacional, en el gobierno del señor... Hubo un IVA que se subió en aquel entonces, incluso por al supuesto, 14% para poder justamente aprovechar esto. ¿Y en dónde está ese dinero que de alguna manera no hay cuentas? Claro que hay cuentas, las cuentas las tiene el gobierno, tanto así hay ese dinero que el gobierno del señor Guillermo Lasso pretendió usar esos fondos que son para la reactivación productiva de Manaví y de Esmeraldas, usarlos para otros fines y hace una carta al Exim Bank pidiendo que esos fondos que están allí se transfieran a otras necesidades. Y hasta el día de hoy, han pasado 7 años, tenían que continuar con la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas, la reactivación productiva. Se quedó el dinero en las arcas del Estado y no lo han utilizado. Luisa, entonces, ¿y por qué desde la Asamblea Nacional y por qué su bancada entonces no ha pedido una fiscalización también a este tema? Por supuesto que lo hemos hecho. Si fue por nuestra bancada y también bancadas de otros movimientos, pero manavitas y esmeraldeños que nos unimos e impedimos que esos recursos sean entregados para otros fines. Lo que no ha hecho el gobierno, que es quien tiene la decisión de ejecutar, es entregarlos a Manaví y a Esmeraldas para las obras. Pero si ahorita no hay plata, entonces en la caja fiscal del Estado, ¿qué pasó? Hay que preguntarle al señor ministro actual, porque el anterior ya se fue. De hecho, compareció hasta el exministro Cueva, compareció a la asamblea en la cual yo también estuve, y él se comprometió con que esos fondos iban a ser entregados para Manaví y Esmeraldas. Pero no lo han cumplido, no han cumplido. Lo único que se hizo con la reconstrucción fue en el año que estuvo la Revolución Ciudadana. Y a nosotros, 7 años después de que dejamos el gobierno, nos siguen reclamando no haber hecho todo. Y en estos 7 años, la máxima obra que hizo el expresidente fue poner un poste de luz, por favor. Ahora, Luisa, más allá, para ya ahora sí terminar este tema, hemos hablado y hemos sido enfáticos, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué de alguna manera, si es que, digamos, no hay información por detrás de estos dispositivos de Jorge Glass, ¿por qué definitivamente entonces no dejan que de alguna manera se explote? Para que vean y evidencien la inocencia de la cual usted habla. Porque no tenemos por qué estar haciéndole el juego a quienes violan el sistema de justicia, a quienes violan el Estado de Derecho. El presidente Noboa decía que quería poner lo del arbitraje internacional para que venga la inversión extranjera. Falso, para comenzar, una premisa totalmente absurda y falsa. ¿Cómo va a venir pues la inversión extranjera si no hay seguridad jurídica, si invades una sede diplomática? Y que nosotros no vamos a ser cómplices de un proceso que nace viciado. No tenemos por qué bajar la cabeza y someternos a una justicia parcializada que no es justicia realmente, porque tiene una tendencia hacia un lado, y no dicho por Luisa González, dicho por el relator de la independencia de jueces y magistrados de las Naciones Unidas. Hablemos del juicio político que quedó suspendido de la fiscal general Diana Salazar. Usted ha sido bastante enfática en mencionar que por ahora queda suspendido, pero de alguna manera queda, y este es un comentario mío, queda un vicio, legal, al conocer cuál es el precedente que marca esta decisión que ha tomado el CAL, porque por ahora queda suspendido por su embarazo, que es de alto riesgo, pero también pudo el CAL de alguna manera archivarlo. Entonces, no. ¿Cuál es el precedente que queda de alguna manera con esto que está pasando y con futuros casos? A ver, vamos a comenzar por lo primero. Se ríen de nosotros, nos toman el pelo y aquí no llegamos a una reflexión profunda y todos decimos amén. No puede seguir así el país. Hay que reflexionar profundamente también. Yo soy madre. Mi último hijo, mis 2 hijos son prematuros, pero mi último hijo, yo tuve un embarazo de alto riesgo. Lo primero que hice cuando la doctora me dijo tu embarazo es de alto riesgo, yo tenía 35 años, fue pedir una licencia. Y estuve 3 meses en reposo para no perder ese embarazo, porque los primeros meses son los más riesgosos, ¿no? Estuve en reposo y dejé de trabajar. La señora fiscal podría acogerse a una licencia con remuneración. Es afiliada al IES para que cuide la vida de su bebé.
Y les pregunto yo, ecuatorianos, ¿no es acaso más grave y riesgoso el llevar los juicios políticos, más estrés, más tensión, el comparecer en un proceso de formulación de cargos y demás? ¿No es eso más riesgoso que un juicio político que es subjetivo, que no le va a llevar a la cárcel, sino que es un proceso político nada más, que lo máximo que te puede pasar es la destitución? ¿Por qué la señora fiscal solo pide que le suspendan el juicio político, pero acaso no corre riesgo también su embarazo con todas las demás funciones que está cumpliendo? Por supuesto que sí, y por eso yo dije, es un show. Hay quienes no les gustó lo que dije, qué pena, yo digo las cosas como son, y como yo las pienso, y como yo las creo. Pero usted, no, y para usted mí mismo como es un madre, show. Luisa, y yo